quiero comenzar con una oración. Por favor, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias porque nos permites estar unidos para oír tu palabra. Te pido que quites toda distracción en el nombre de Jesús. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Danos esa sabiduría, esa inteligencia para poder escuchar tu palabra. Tú dices que es como esa espada fuerte de doble filo que penetra hasta adentro, hasta lo profundo del corazón. Eso es lo que queremos hoy. Ven y ministra nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos tiempos hemos estado en adversidad, en problemas, en circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, hay falta de empleo, hay pérdida de un ser querido, luto, ha habido accidentes a nuestro alrededor, devastadores. Y pues eso es la adversidad, es algo que no es favorable para nuestras vidas. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, tuvo un embarazo de alto riesgo porque pues en esos momentos cuando ella estaba embarazada tenía situaciones muy difíciles alrededor de ella, dificultades, no podía pues permanecer en paz y todo eso pues se lo iba tragando el bebé a tal grado que ella empezó a tener hemorragias, diferentes dolores en su vientre y tuvo que ir a los médicos y nadie podía hallar el punto de este problema. Hasta que encontraron un médico que la internó varios días para que ella pudiera reposar y tener el medicamento preciso para detener esas hemorragias. Y la advertencia del doctor fue absoluto reposo, nada de caminar más de 3 metros, nada de estar haciendo esfuerzos. Y ella tuvo que tomar esas restricciones para que su bebé no saliera de su vientre. Pero lo malo es que ella ya tenía otro bebé y el otro bebé pues necesitaba atención, necesitaba que lo alimentara y ella no podía hacer nada. Todo el tiempo estaba en su cama sin poder hacer nada hasta que pues se cumplieron los 9 meses. Pero dice ella que siempre tenía que tomar medicamentos, siempre tenía que estar haciendo algo para que no pasara nada malo. Entonces ella tenía mucho miedo de que su bebé pues naciera mal o que no naciera o naciera muerto. Y ella oraba siempre tocando su vientre, declarando que Dios le iba a dar esa respuesta. Y pues hoy estoy aquí, gracias a Dios. Dios es bueno. Y en la palabra de Dios nos habla sobre una historia de una mujer que vivió aflicciones, estuvo en total depresión, se sentía seca. Y el nombre de ella es Ana. En esos tiempos los hombres podían tener más de 2 mujeres. Y así se encontraba Ana. Su esposo tenía a Penina y a Ana como mujeres. Y cada año Elcana, su marido, subía a Silo a llevar adoración, sacrificios a Dios. Y Silo ahí se encontraba el tabernáculo de Dios, o sea, la presencia de Dios. En esos tiempos solamente podían ir una vez al año. Ahora podemos orar en todo lugar gracias al sacrificio de nuestro amado Jesús. Pero en ese transcurso de camino hacia Silo, Penina siempre le hacía la vida imposible a su rival, que era Ana. ¿Y por qué? Porque Elcana amaba más a Ana que a Penina. Aunque Penina ya había tenido muchos hijos e hijas, pero Ana no tenía hijos porque era estéril. De hecho, esto lo nombra aquí en 1 de Samuel 4 y 5 y dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana,
aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces yo me imagino que Penina pues le daban celos, ¿no? Explotaba en celos porque veía esas diferencias que hacía su marido. Le daba, yo creo, una parte muy grande, especial, y a lo mejor hasta había días en que Elcana estaba preparando eso que era especial para Ana, y pues a Penina le daba pues irritación, le daba coraje, le daba fastidio saber que tenía una rival. Y aquí dice que irritaba a Ana, humillándola porque no podía tener hijos. Y Ana lloraba y estaba en depresión constante y no comía. Es lo peor que podemos hacer en frente de nuestro enemigo, llorar, mostrar debilidad. Y así lo mostraba Ana en frente de su adversaria Penina. Aquí dice que todo el tiempo, cuando ellas iban a Silo, Penina le hacía la vida imposible a Ana, humillándola porque ella no podía tener hijos. Me imagino que tal vez Penina volteaba a ver a Ana de arriba abajo, tal vez acariciaba a sus hijos y la volteaba a ver como diciendo, tú nunca vas a poder tener esto porque eres estéril. O decía, tal vez, ¿de qué sirve que mi marido te ame si no le puedes dar un hijo aunque sea, ¿no? Pero Ana lloraba y llegó a la depresión porque ya no comía. Y esos son síntomas de depresión, cuando uno empieza a ya no querer comer, cuando estás todo el tiempo tal vez durmiendo, son síntomas de depresión. Y yo quiero hacerte una pregunta, ¿alguna vez te has sentido así? En depresión en medio de la adversidad. Yo creo que todos. Cuando vemos que las circunstancias son muy difíciles o que pues tal vez nuestro familiar no sana o nosotros mismos no prosperamos, no vemos respuesta tal vez de Dios, empezamos a caer en un desánimo. Y yo quiero decirte que el desánimo es un enemigo muy fuerte que hemos de atacarlo. Y más si estás en una adversidad. Dice que es un pensamiento que destruye la esperanza. Y la esperanza es algo hermoso porque la esperanza nos enseña a esperar en Dios, nos da aliento, nos da esa agua fresca en medio de un desierto. Eso es la esperanza. Pero el desánimo quiere arrancar esa esperanza para que lleguemos a rendirnos. Y es lo que el diablo exactamente quiere, que nosotros nos rindamos y dejemos la comunión con Dios y abandonemos la fe. En medio de mi vida en la iglesia, con las personas que me rodean, que aman a Dios, he visto que han pasado diferentes circunstancias difíciles. Yo sé que no es un camino de color de rosa, ¿verdad? Hay circunstancias altas, bajas, pero yo he visto que hay personas que en medio de la adversidad deciden abandonar la fe, porque llega ese desánimo tan fuerte. Pero nosotros podemos llegar a ser como Ana. ¿Saben qué hizo Ana? Ella decidió levantarse, ella decidió no seguir en el desánimo, no escuchar la voz de esa Penina. Ella decidió ir a la casa de Dios y derramar su alma y orar. Yo quiero que usted me acompañe a 1 Samuel 12 y 13. Y aquí dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Qué quiere decir? Que ella decidió orar, derramar su corazón en la presencia de Dios. Y eso fue un paso muy importante en medio de su aflicción. Y en esa oración larga que aquí nos nombra, ella le pedía a Dios que le diera un hijo y que ella lo iba a consagrar a Dios todos los días de su vida. Esto es lo que ella estaba orando. Yo me la imagino postrada, derramando sus lágrimas una tras otra, llorando, horas y horas.
Y me imagino que esto conmovió el corazón de Dios. Y yo creo que sí, porque después vamos a ver la respuesta de Dios en medio de este derramamiento de su alma de Ana. Y dice aquí que había un Elí que la tuvo por ebria. No sé si le ha pasado que hay tantas veces que no puede dejar de llorar, que ya ni lágrimas salen de tanto dolor, que solamente movemos nuestra boca, como que gemimos. De esta manera estaba Ana postrada delante de la presencia de Dios. Y Elí la tuvo por borracha. Hasta le dijo: ¿hasta cuándo vas a dejar de tomar? Digiere tu vino. O sea, empezó a juzgarla. Y eso es lo que va a pasar. Cuando nosotros decidamos clamar a Dios en medio de la adversidad, se van a levantar Elís que te van a juzgar para que te detengas. Pero Ana no se detuvo. Ana siguió poniendo su mirada en que Dios iba a contestar su oración. Y ella le dijo: no, Señor, lo que yo estoy haciendo es derramando mi alma a Dios. Un proceso largo que nosotros vivimos como familia fue en diciembre, y el doctor le dijo a mi tío que ella solamente tenía horas de vida. Pues esta noticia fue devastadora para mí y para todos nosotros como familia. Pero cuando su esposa, o sea, mi tía, se enteró de esto, no pudo contener sus lágrimas, pero también no pudo contener el deseo de que Dios la escuchara. Y estábamos en medio de la gente, en un lugar pues concurrido, y ella no dijo nada, solamente tiró todo, y estábamos en una banqueta y postró su alma y su cuerpo. Su cabeza estaba totalmente en el piso y solamente lloró. Y le dijo a Dios: que yo haya misericordia, que mi esposo haya misericordia en ti, Dios. De esta manera es como nosotros debemos derramar nuestra alma. Y no solamente cuando pasemos en situaciones difíciles, sino en todo momento. Cada vez que sintamos que fallamos a Dios, cada vez que nos sentamos lejos o cerca de Dios, así debemos de derramar nuestro corazón ante Él. Y pues yo quiero preguntarle: ¿cuántas veces ha derramado su corazón delante de Dios? ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿O solamente en la aflicción, como le decía? Y cuando Ana se levantó, le dijo a Elí que no la tuviera por impía, que mirara su aflicción. Y Elí le dijo: ve en paz, que Dios te dé lo que tú deseas. Profetizó sobre ella, ¿verdad? Porque después ella obtuvo lo que clamó a Dios. Y dice la palabra de Dios que ella se levantó y fue una mujer decidida, porque comió y no estuvo más triste. Decidió dejar sus cargas. Y eso lo dice en 1 Samuel 19. Dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Gloria a Dios, ¿verdad? Como Dios responde al que derrama su alma. Ella tuvo fe. Ella se levantó y le creyó a Dios. Comió y no estuvo más triste. Y lo adoró con todo su corazón, con todo su ser. Y eso es lo que debemos de hacer cuando estamos confiando en Dios. Porque Ana decidió descargar su aflicción. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Mateo 11:28, donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice aquí? Venid a mí todos los cargados y cansados. Esto me simula una anécdota que escuché de un hombre que iba bien cargado con un costal de papas, pero bien cargado hacia sol, y el camino era largo hacia donde él tenía que llegar. Y se encontró con un amigo y él iba en una camioneta y le dijo: te doy un ride, súbete. Y él se subió a la camioneta en la parte de atrás y se volvió a echar el costal de papas en su espalda y siguió cargando el costal de papas todo el camino. Y aquí estamos viendo que Dios nos dice: venid a mí el que esté trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Tenemos que confiar en Dios y aprender de Ana, no estar más tristes, levantarnos y desechar toda carga en los pies de Jesús. Porque aquí dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. El verdadero descanso lo encontramos en la presencia de Dios. Es simplemente creer, porque por fe el justo vivirá. En Hebreos 11:6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. También en la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjate que Ana hizo esto, tuvo fe, pero también Sara tuvo fe. Cuando ella decidió creerle al fiel que le había prometido que ella iba a tener un hijo. No importando que Sara ya no tuviera el costumbre de las mujeres, ya era una anciana, pero ella creyó en el fiel que le había dado la promesa. Y eso está en Hebreos 11:12, dice: por lo cual también por fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que le había prometido. Ella tuvo fe en que Dios le había prometido eso y que lo iba a obtener, tener un hijo, no importando la edad. Y dice el 12: por lo cual también de uno, o sea de su esposo, que era Abraham, y ese ya casi muerto porque también era un anciano, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Wow, Dios nos sorprende cuando decidimos creer en Él y descargar toda nuestra aflicción a nuestro Dios, a sus pies. Y tal vez usted o yo no estemos con esterilidad física, pero sí hay esterilidad espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Pues dice en la palabra de Dios que por sus frutos los conocerán. Y nosotros podemos examinarnos si en verdad estamos dando frutos de arrepentimiento, frutos de amor, de fe, de esperanza a los que nos rodean. Si nuestro carácter está dando ese verdadero fruto al que Dios nos invita. Nosotros como hijos de Dios tenemos vida dentro de nosotros. Y como hay vida dentro de nosotros, tenemos que reproducir vida. ¿Y cómo es? Dijo Jesús: id y haced discípulos entre las naciones. ¿Y de verdad estamos dando ese fruto? ¿O solamente somos cristianos de domingos? Cristianos sin ver el reino de Dios como nuestro primer lugar. ¿Sí estamos dando lo que Dios nos está mandando? ¿Sí estamos dando la talla o solamente venimos a la iglesia por venir?
Dios, cuando creó el cielo, la tierra, los animales, a los humanos, a las plantas, dio un mandato y dijo: multiplícanse y reproduzcanse, llenen la tierra. Y así es como Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él, que nos reproduzcamos en la cultura del reino, en la esperanza de su verdad. De hecho, en Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llevar fruto? Es estar anclados a la vid, en su presencia, buscándolo. También dice en Mateo 7:19: todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y entonces, cuando llegue aquel día, Él nos va a decir: ¿qué hiciste? Yo te di vida, ¿reproduciste vida? Y dice que el que no dé fruto será echado al fuego. Él nos lo advierte, y esto es algo muy importante. No debemos de seguir en una sequedad espiritual. Y también dijo Dios que iremos delante de su presencia y diremos: es que hicimos esto, hicimos el otro, estábamos en la iglesia, no pecábamos. Pero Dios lo que quiere también es que haya frutos de arrepentimiento. Y Él va a decir: nunca os conocí. Entonces hay que detenernos y examinarnos: ¿estoy dando fruto o no? Lo que Dios le dio a Ana y a Sara fue más de lo que ellas pidieron. Ana pidió a Dios un hijo, pero Dios le dio a un profeta, le dio a un juez, le dio un legado de fe. Sara pidió un hijo y Dios le dio una simiente como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dios siempre va a dar más de lo que pidamos. Pero si nosotros nos enfocamos en pasar la adversidad, postrados en la presencia de Dios, derramando nuestro corazón y no abandonando la fe, sino teniendo fe en Dios, en que Él nos va a sacar con victoria. De hecho, en Efesios 3:20 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. O sea, eso es grande. O pedir todo lo que nos imaginemos o pidamos, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y otra versión dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pidamos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él da más de lo que pedimos. Él da más, pero debemos de permanecer. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este legado de fe que nos está dando a nosotros y a nuestra familia. Muchas gracias, Padre, porque tú has sido bueno, mi Dios, porque tú has visto nuestra aflicción, porque en ti tenemos paz. Muchas veces, Padre, podremos caer, pero dice tu palabra que también seremos levantados. Perdónanos, mi Dios, porque tal vez en medio de las aflicciones o tempestades hemos tal vez pensado en abandonar la fe, Señor. Reconforta nuestra alma, reconforta, mi Dios, eso que nos duele, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre, a buscarte con esperanza, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.